el intermedio que hacemos los miércoles, yo dije, bueno, el presidente está quillado con alguien, pero con este asunto de la reforma, porque ya mucha gente estaba buscándole la vuelta, y él dice ahora no hay reforma, pero ahora lo que se ha destapado es que viene una guerra contra... Cacería de brujas, don Ricardo. No, una guerra contra los evasores. La gente que está evadiendo impuestos, sepan que hasta aquí llegó la evasión de impuestos. Es por ahí que se va a comenzar a buscar el dinero, aunque hay otros que dicen que posiblemente se reduzca un porcentaje al 4% de la educación, que nunca se ha cumplido con eso. Entonces, en el presupuesto del año que viene está completito el 4% para la educación, pero ciertamente, si usted no va a hacer escuela nueva, si usted no va a comprar butaca nueva, o sea, esos cuartos no se los pueden comer en desayuno y merienda y en los uniformes que le dan a los muchachos. Entonces, hay que reorientar. El 4% es por ley y yo entiendo que no se debe modificar la ley. Hablando de reforma, ¿no? Para quitarle dinero a educación. Ahora, ese 4% debe ser circunstancial para saber en qué se va a invertir. Y si para el presupuesto del año que viene no está previsto hacer una inversión en más escuelas y terminar las que ya están, pagarle a tiempo a los suplidores del almuerzo, el desayuno escolar, bueno, pues entonces ahí está parte de esos recursos de educación. Eso es pensando en lo que sería una reforma que aspira, la que teníamos aspiraba a recaudar 1.5% del Producto Interno Bruto, unos 122.000 millones. Hay gente, los economistas, por ejemplo, que están planteando otro estilo para la reforma. Por ejemplo, hay uno que dice que olvídense de impuestos sobre la renta y cóbrele 3.5% de la venta bruta a todo el mundo. Eso es un absurdo, pero es un economista que ha tenido que ver con todas las reformas que se han hecho aquí, y tengo que decirlo, Andy Daguarre. Este señor que está ahí, Magín, es un poquito más conservador, es un poco más conservador. Además, Magín fue director general de Impuestos Internos, él sabe lo que se cose ahí. Pero la idea, por ejemplo, ahí está Andy, la idea, por ejemplo, de buscarle la vuelta a los evasores es porque hay gente también que todos los años del mundo están operando con pérdida. ¿Y cómo es posible, don Luis, que usted tenga un negocio y todos los años usted esté reportando pérdidas y el año que viene con más fe a perder más y sigo perdiendo? No, espérese, vamos a revisar por qué es que usted está perdiendo. Además, hay mucha gente que también tiene forma de evadir recursos que tiene que pagarle al fisco, y es que utilizan el RNC corporativo de la empresa para entonces cargarle gastos que no son precisamente de la empresa, que son muchas veces gastos familiares. A veces, cuando yo voy al supermercado, que hago la compra de la casa, cualquier cosa que haga falta, me preguntan que si con comprobante. Y yo digo, no, sin comprobante, porque no es verdad que yo le voy a cargar a mi empresa los gastos de mi casa, de como que es un gasto de la empresa. Yo no hago eso. Pero hay mucha gente que pasaje de avión, que todos los asuntos turísticos que hacen, se van de viaje, se van a un resort y se lo cargan todo a la empresa. Entonces, el gobierno tiene que nutrirse de los impuestos. Si se los roban, si los impuestos se los roban, entonces ¿con qué vamos a hacer metro? ¿Con qué vamos a hacer calle? ¿Con qué vamos a hacer carretera? ¿Con qué vamos a hacer hospitales y escuelas?
O sea, no se lo pueden robar. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que dice que son evasores, pero no son evasores, lo que son es informales. Por ejemplo, como el caso de los colmados, un saloncito de belleza. Esa gente no son una pequeña cafetería, esa gente no son evasores, lo que son es informales. Y para esa gente que son informales, nosotros estábamos proponiendo la retención en la fuente. Un colmado le compra a la cervecería 100,000 pesos de cerveza, por ejemplo, que tiene 18% de ITEVI, para poner un ejemplo, y eso le hace 18,000. Cuando él transfiere esa cerveza, él tiene que pagar el ITEVI del ITEVI. Bueno, pues vamos a hacer en ese proyecto de retención en la fuente, que la cervecería le retenga ese porcentaje que él tiene que pagar, se lo pague al fisco y ya el colmadero lo tiene como un costo al producto, que al final lo paga el consumidor, pero ciertamente que no lo paga entonces el comerciante. Pero recuerden que lo que yo decía, don Luis, que el comerciante, ese comerciante de los colmados, cuando le compra 100,000 pesos a la cervecería en productos, cerca de 45 o 60, entre 45,000 y 60,000 pesos, dependiendo del producto que sea, son selectivos e ITEVI. Es decir, que el colmado invierte 100,000, pero con esos 100,000 está adelantando cerca de 60,000 de impuestos al fisco. Y se lo está adelantando a la empresa que le está vendiendo el producto o el servicio. Los teléfonos, la comunicación tiene un 28%. Es más, un 30%. La comunicación, un 18%. Un 10% más un 2%, que es para que se lo llevan en hotel. Atención, mucha atención, doctor Guido Gómez Mazar. De ese 2%, que Guido lo está invirtiendo muy bien, déjeme decirle, porque vi ahí que está invirtiendo incluso para quitarle a los cuarteles de la policía, tecnificándola. está tecnificando. Muy bien por Guido, muy bien por Guido. Pero un 2% que lo paga el consumidor de las comunicaciones. Y un 10% que es el servicio, un impuesto, un selectivo por el servicio telefónico. Y el 18% del ITV. Es decir, que cuando usted consume 5,000 pesos de teléfono, de esos 5,000, 1,500 son impuestos. Entonces la gente tiene que saber eso. Y entonces, en un restaurante usted va y usted le cobran el 18 más el 10 de propina es el 28. ¿Y qué usted comió ahí? Bueno, yo pedí una paella con una cervecita, una cosita, que yo qué, 10,000 pesos. De esos 10,000, 2,800 son impuestos. El que le damos a los... y entonces, aparte de eso, usted pagó el 10%, que se lo cobraron en la factura, pero aparte de eso le pasan la bandejita. Sí. Y usted tiene también que darle 150, 200. Al parqueador afuera, ya sea un vale parking o que usted encontró un muchacho, un mozalbete, estoy aquí, mi jefe. Patrón, estoy aquí. Entonces, ya con eso, usted tiene un compromiso sin tener que firmar nada. Y es más, hay algunos casos que le da un cartoncito. Mire, estoy aquí. Y quiere que le pague adelante. Así es la cosa. Así es la cosa. Entonces, aquí todo el mundo tiene su propia reforma fiscal. Entonces, es importante que ahora, como el gobierno ha dicho que no va a hacer reforma, de alguna manera busquemos la forma de aplicar las cosas buenas de la pasada reforma, porque ahí había cosas buenas para las MIPYMES que se perdieron. Por ejemplo, la microempresa y la persona física no iban a pagar anticipo, eso se fue. A las medianas empresas y a las pequeñas le iban a cobrar un 40 y un 60, eso se fue. Entonces, a los emprendedores, don Luis, usted que es un emprendedor, señor. Y Edward, un emprendedor, Edward, ¿verdad? Pues los primeros 3 años de ejercicio iban a estar exentos en la pasada reforma, en la que el presidente retiró. O sea, no todo era malo. No. Pero como bien dijo el vocero del presidente, Homero Figueroa, no
supieron explicar la reforma. Y ahora estamos pagando los platos rotos, lo que no tuvimos nada que ver con la creación de ese proyecto.